Ustedes saben que una institución no existe si no es con la documentación pertinente. En ese sentido, vamos a ceder la palabra al doctor Winder Velasco Canelas, presidente del Tribunal Departamental, para que dé la bienvenida respectiva. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida en primer término a la doctora Nuria González, nuestra magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, a la licenciada Carmen Saavedra Badani, directora nacional de la Fundación Construir, la doctora Verónica Sandy Bellido, experta en este tema de la archivística, el licenciado Gabriel Soto Villegas, técnico de la Biblioteca del Tribunal Departamental de Justicia, y la licenciada Claudia Márquez Rojas, también de la Unidad de Archivos. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por su presencia. El tema de la archivística creo que es una disciplina muy importante que seguramente vamos a tener que rescatar absolutamente y en todos los ámbitos, precisamente porque los archivistas son los guardianes de esa, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Guardianes de nuestra memoria colectiva. Ustedes seguramente en algún momento van a llegar con este tema del archivo para que todas las otras generaciones que vengan más adelante puedan conocer. Precisamente esa es la importancia. Y bajo ese concepto, pues necesariamente tenemos que conocer absolutamente todos, acá en el Tribunal Departamental de Justicia, e incluso vamos a extender a los colegas jueces, los colegas vocales, para que puedan conocer esta temática. Con estas palabras, colegas, quiero dar la bienvenida a esta capacitación teórico-práctica en archivística, digitalización y conservación preventiva y restauración. Muchísimas gracias. En esta institución hay un lema, ¿no?, que se conoce y es muy popular. Papelitos cantan, dice, ¿no? Y precisamente este taller de archivística va a ayudar a poder documentar adecuadamente la información. A continuación tenemos las palabras de circunstancia de la licenciada Carmen Susana Saavedra Badani, directora nacional de la Fundación Construir. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Comenzar por saludar la presencia de la doctora Nuria González Romero, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Winder Velasco Canelas, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, a las y los servidores que nos acompañan, también a quienes van a exponer la licenciada Sandy, que es una de las expertas más importantes, ¿no?, que tiene el país en este tema de archivo, también al licenciado Soto, que es técnico de la biblioteca, y a la licenciada Márquez. Quiero agradecer al tribunal nuevamente por abrirnos las puertas de este espacio que consideramos nuestra casa, y más aún permitirnos contribuir a este tema tan importante, ¿no?, como es la documentación de la información en este proceso que está viviendo el país de modernización de la gestión judicial, en el que los datos pues son lo más importante, porque son la historia de un país, son la historia de la justicia, de las medidas que se adoptan, y son esenciales para fortalecer el acceso a la justicia, porque permiten información tan vital como políticas públicas que mejoren los servicios de justicia, políticas que visibilicen las necesidades que tiene la gestión de los archivos, que tienen los distintos tribunales, para poder generar medidas que satisfagan, digamos, en términos presupuestarios, en términos humanos, en términos técnicos. Entonces es muy importante que el país ahora esté dando este salto para modernizar tanto el sistema de justicia como el resto de la información, ¿no? Porque casualmente como sociedad civil, que hacemos de la investigación una base para el trabajo que desarrollamos, realmente vemos que hay mucha información en el país que se pierde, ¿no? Y se pierde porque o está en papel, o porque no está en efectiva custodia, o porque no se tiene esa capacidad de sistematizar y de institucionalizar aquellas buenas prácticas. Entonces saludamos este importante esfuerzo que está dando el Tribunal Departamental de Justicia, y también el órgano judicial, que desde
desde hace varios años, está desarrollando esta transición, y como sociedad civil pues reiteramos nuestro agradecimiento por abrirnos las puertas y nuestro ánimo de poder acompañarles en esta importante gestión. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Nuria González Romero, magistrada por Cochabamba, del Tribunal Supremo de Justicia, para que inaugure propiamente este taller. Muy buenas tardes a todos y todas, un saludo cordial al señor presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al doctor Winder Velasco Canelas. Saludamos también de manera muy agradecida y con la cordialidad de siempre en Cochabamba a la doctora Carmen Saavedra Badani, que es directora de la Fundación Construir, así también a los expertos que hoy nos van a acompañar en esta jornada, licenciada Verónica Sandy Bellido, experta, que nos trae a propósito de la gestión de la información con el auspicio de la Fundación Construir. También tenemos al técnico Gabriel Soto Villegas de la Biblioteca del Tribunal Departamental, a la licenciada Claudia Márquez de la Unidad de Archivos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y por supuesto también las gestiones tan amables y tan diligentes que ha tenido el doctor Andrés Espinosa, quien ha ido acompañando estos procesos para que se puedan ir trabajando en el bien de nuestro Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pero particularmente de que todas y todos quienes estamos en la atención y contacto directo con los usuarios podamos brindar un servicio más eficiente y más óptimo. En ello también queremos agradecer el compromiso de nuestro personal de venir luego de la jornada de trabajo, que es un esfuerzo adicional el que se hace para seguir capacitándonos, para seguir conociendo las estrategias y las mejores herramientas para resguardar la información que tenemos bajo custodia, bajo responsabilidad, pero más allá de aquello, también ser conscientes de que esa información histórica, como bien lo decía la doctora Saavedra, es la historia de cómo acciona la justicia en este distrito, cuáles han sido las resoluciones que se han ido tomando, y así también es importante destacar que nosotros resguardamos la información de los ciudadanos. Consiguientemente tenemos una necesidad de preservación de estos documentos para poder tener también la capacidad de respuesta ante el requerimiento que pudiera existir, y dentro del marco de la digitalización y modernización de la información, también paralelamente no podemos descuidar la necesidad de un manejo digital con las bondades que tiene la tecnología para que también este servicio sea más eficiente y más inmediato. La construcción de la justicia y los derroteros de anhelo que tenemos el pueblo boliviano de conocer y encontrar una justicia pronta y cumplida, de poder mirar con orgullo y con esperanza de días mejores, de que cada día se esté concretando las mejores condiciones de trato en dignidad humana a cada ciudadano cuando está en reclamación ante tribunales por algún hecho que le estuviera amenazando, restringiendo o vulnerando algún derecho o garantía constitucional. Por ello, esta construcción, que es dura, difícil, pero no imposible, está concatenada con pequeños pasos, y creo que este es un pequeño paso que primero muestra el compromiso de las autoridades y de los servidores públicos para buscar ese mejor servicio, y va a ser nuestra actitud y nuestro esfuerzo que va a ayudar a contribuir y a caminar esos pasos necesarios que debemos dar, y también mostrar estos esfuerzos para que desde el ente estatal central también pueda responderse con un mejor trato en lo que es el presupuesto, y darle la importancia que requiere este ámbito de nuestro Estado para que el órgano judicial también pueda tener mejores condiciones de trabajo. Entre tanto eso ocurra, y no podemos dejar de pedir lo que corresponde a los ciudadanos y a este órgano del Estado, debemos seguir buscando de la manera más creativa y, cómo no, con el apoyo de la tecnología, esas mejores condiciones de acceso a la justicia para el ciudadano. Con estas breves palabras y agradeciendo la presencia de todos y todas, y particularmente de las autoridades y de la Fundación Construir, damos por inaugurado este evento. Muchísimas gracias. A continuación ya ingresamos en materia.
y vamos a invitar a la licenciada Verónica Patricia Sandy Bellido para que pueda realizar la primera disertación en esta tarde. Vamos a hablar del anagrama de gestión de información. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias. De igual manera quiero saludar la presencia del doctor Wilder Velasco Canelas, de la licenciada Carmen Susana Saavedra, de la doctora Nuria Gisela González, por este impulso que le están dando al tema de los archivos, ¿no?, que es tan necesario. Bien, también quiero agradecer a la Fundación Construir por su confianza y por habernos invitado a participar en esta tarde. Les voy a compartir el tema de la preservación digital de documentos. Vamos a hacer algunas leves menciones, algunas otras temáticas en el camino, pero lo fuerte va a ser trabajar o compartirles el tema de preservación digital de documentos. He querido iniciar con una frase que dice: los archivos presentan una riqueza incomparable, son el resultado de la actividad humana y constituyen el testimonio irreemplazable de hechos pasados. Cada ser humano, desde que nace, genera documentos, ¿no? Genera un registro, sea digital, sea en papel, generamos documentos, ¿no? Desde un simple certificado de nacimiento hasta nuestro certificado de defunción. Toda nuestra actividad en la vida va a estar ligada a los documentos, a los registros, por toda nuestra vida, por donde hayamos pasado, ¿no? Sea en la educación primaria, secundaria, nuestro trabajo laboral, nuestra salud, todos nuestros temas y toda nuestra vida está ligada a los documentos. Bien, entonces vamos a dar más o menos esa vueltita sobre el tema de qué es la preservación digital, por qué deberíamos digitalizar, cómo trabajamos un plan de digitalización y los pasos justamente para la preservación digital. Cuando hablamos de preservación a nivel archivístico tenemos ciertas terminologías adecuadas o que se aplican a nuestro ámbito. En este caso, la preservación dice que es la tarea de planificación financiera, técnica y operativa a ejecutar en una unidad de información acerca de la ubicación de la documentación, su almacenamiento, las técnicas, métodos que vamos a aplicar y el rol del personal a cargo, entre otros aspectos más específicos como el diseño de dispositivos de almacenamiento concebidos en función de las necesidades del soporte, ¿no? Es una definición que la da el IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas, y el INAI, que es el órgano garante de acceso a la información de México. Este conjunto de acciones para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro, mientras la conservación son todas las medidas destinadas a proteger adecuadamente los documentos con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas, ¿no? Entonces tenemos ahí dos temas que, si bien están relacionados, tienen alguna diferencia o alguna especificidad, que son la de preservación y la conservación. Bien, con esto tenemos que ver que estamos cambiando de formatos, ¿no? Hasta ahora hemos usado formatos analógicos como el papel, vamos a cambiar a otros formatos y vamos a tener siempre soportes físicos en cualquier tiempo. Pasamos. ¿Qué es la conservación? La conservación son procedimientos determinados bajo políticas que afectan a las acciones de toda la organización, referidas a la colección documental, con la finalidad de proteger los soportes documentales para evitar el deterioro posible o la destrucción. Este proceso puede ir en dos vías, puede ser preservando el contenido o preservar el soporte. La conservación preventiva
establece las políticas para evitar el deterioro que se ocasiona en las obras por los factores externos a ella que inciden, alteran sus condiciones físicas originales. Involucra factores como los ambientales, el microclima, biológicos, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Temas mecánicos, de manipulación, de almacenamiento, naturales, catástrofes, siniestros, hurtos, etcétera. Con esto, ¿qué queremos ver? Justamente dos temas principales, afectan a toda la organización. Si todos manejamos desde el ingreso a la documentación y lanzamos una política de evitar el deterioro, por ejemplo, vamos a empezar evitando que se usen objetos metálicos en el papel, ¿no? O de determinado tiempo, pasado un tiempo, vamos a recomendar, o antes de que esta documentación pase a otro nivel de conservación, vamos a evitar que se usen materiales metálicos, ¿no? Qué sé yo, clips, grapas y demás, que son medidas. Vamos a trabajar también por el tema ambiental, ¿no? Es decir, si tenemos humedad, no tenemos humedad, tenemos plagas que puedan ser bacterias, ¿no? O elementos bibliófagos que se puedan comer el papel, que son invisibles a los ojos, o podemos tener otros elementos de daños, ¿no? O simplemente el tema de nuestros formatos, ¿no? Es decir, cada quien usa un formato diferente de entrega de documentación y no se está normalizando, vamos a tener pérdida de información. Seguimos. ¿Y qué es la digitalización? Justamente es la conversión de un formato físico analógico a uno digital. Proceso planificado de transformación digital, ¿no? Que gestiona la información preservando justamente tres elementos. La calidad, que quiere decir que la información pueda ser utilizada como en lo físico, que sea íntegra, que no sea una parte solamente del original, y que sea fiable, ¿no? Que haya habido una cadena de custodia con tal de que podamos nosotros acceder al documento que justamente es fiable, ¿no? Aquí hay algunas características, podemos mencionar muchas más de la diferencia de usar el documento en papel y el documento electrónico, ¿no? En estos procesos que tenemos de cambio de justamente de estos formatos. El soporte papel puede durar muchos años. El documento electrónico tiene una vida corta, ¿no? ¿Por qué? No sé si les ha pasado, algunos hemos empezado usando disquetes, por ejemplo, ¿no? Nuestros formatos se han ido perdiendo, entonces todo esto va evolucionando muy rápidamente. En cambio, y hoy he visitado su biblioteca, podemos ver ahí documentos desde 1800 y pico, ¿no? Entonces, que se pueden leer todavía, se pueden consultar sin ningún problema. Con los formatos electrónicos no pasa eso, ¿no? Hay que hacer una constante preservación. Un papel, un documento en papel, aún defectuoso o no restaurado, se puede interpretar. ¿Qué quiere decir? Se puede leer todavía, ¿no? Se puede dar maneras uno de leer y decir, es rescatable un porcentaje del documento. Un documento electrónico defectuoso ya no es accesible, ¿no? Si vemos un soporte, ¿no? Un flash, un disco duro, un documento o algo ha pasado con el servidor, hemos perdido la información completa, ¿no? No solamente sectores. Si el papel está dañado, se puede restaurar mediante injertos, limpiezas y otras técnicas de carácter químico, ¿no? Hay todas las técnicas de restauración, conservación para el papel, ¿no? Que son toda una escuela, toda una ciencia. Sin embargo, si el documento electrónico está dañado, es casi imposible recuperarlo. Excepcionalmente puede haber programas de recuperación y va a depender mucho ya del área informática de la institución, ¿no? O de los especialistas, y va a tener un costo. El papel se puede conservar durante muchos más años sin intervención o uso, en condiciones ambientales adecuadas o poco exigentes. Ustedes han visto
constantemente, bueno, no tan constantemente ahora, pero hasta los años 60, muchas expediciones de antropología podían ir encontrando todavía vasijas con papiros, con pergaminos, con manuscritos que son legibles a nuestro tiempo, ¿no? En cambio, el documento electrónico necesita de una intervención humana periódica para realizar una política de migración y asegurar la conservación de la información por la obsolescencia tecnológica, sea del hardware o del software, ¿no? El papel no suele cambiar del sitio físico y su traslado supone un elevado coste humano y económico, ¿no? No sé, de repente a los compañeros alguna vez les ha pasado que tengan que trasladar una biblioteca o trasladar un archivo. Es terrible, ¿no? Porque el papel es pesado, necesitas muchas manos y tienes que mantener justamente la integridad, el orden y todo aquello. Es difícil. En cambio, en el documento electrónico, creo que a todos nos pasa, podemos tener toda nuestra biblioteca en un flash, en nuestro drive, en nuestro disco duro, en nuestro disco externo, donde queramos, ¿no? El acceso es presencial cuando hablamos de documentos en papel. Hablamos de bibliotecas, salas de consulta, justamente donde se debe cumplir requisitos de conservación física y seguridad. El acceso es en línea, en caso de los documentos electrónicos, el acceso puede ser en línea, intranet, internet, siempre y cuando haya una buena seguridad. Se puede dar la usabilidad y accesibilidad, ¿no? Ahí pueden consultar muchas personas el mismo documento al mismo tiempo, ¿no? Y también puede ser transportable, transmisible, y bueno, tiene una ductilidad mucho más fácil. Pasamos. La preservación digital, entonces, se dedica justamente a vincular esto, ¿no? Lo que hemos hablado de la preservación y la tecnología. Es el conjunto de los procesos destinados a garantizar la continuidad de los elementos del patrimonio digital durante todo el tiempo que se consideren necesarios, para mantener la capacidad de tener acceso a su mensaje a propósito esencial y auténtico. Entonces, evolutivamente, la digitalización o la preservación digital no es solo una acción, es un plan, ¿no? Es un proyecto. ¿Para qué? Para poder preservar las diferentes capas de los objetos digitales. ¿Cuáles son las medidas necesarias? Son la colaboración con los productores, con los creadores y distribuidores, que quiere decir que cuando yo voy a procesar un documento, estoy hablando de que este documento está ligado a sus productores. Ya desde la organización del archivo tengo que, lo que nosotros llamamos en archivística, hacer una descripción, ¿no? Toda la ciencia descriptiva, ligamos a quiénes son los productores, ¿no? De distintos niveles. Tiene que estar ligado a quienes lo custodian y a las instituciones que intervienen en esos documentos. Entonces, toda esta línea de descripción de dónde parte el documento tiene que estar justamente preservada, descrita. Es bueno reconocer que no es realista tratar de preservar todo, ¿no? Quisiéramos todos preservar todo lo que tenemos, pero realmente estamos en al menos en La Paz, ¿no? Donde están los ministerios, están tantas instituciones, están colapsando todos los depósitos, ¿no? Que se han construido hace 5 años y ya están colapsando, ¿no? Entonces cada vez más contratamos más depósitos, construimos más espacios, ¿o qué hacemos? ¿Realmente podemos preservar todo? ¿Qué costos son los que tenemos si nos animamos a digitalizar todo? Elegir los medios apropiados para proporcionar acceso pese a los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces se tiene que hacer un plan para ver en qué medida y qué métodos tecnológicos se van a trabajar.
Administrar los programas de preservación para que alcancen sus objetivos de manera económica, oportuna, global, dinámica y responsable. Estos son consejos de la UNESCO, ¿no?, en el tema de preservación. Ahora, ya hemos hablado un poquito de qué es la preservación digital. Vamos a ver qué criterios y por qué deberíamos digitalizar. Uno, estamos hablando de las oficinas cero papel, ¿no? Crece el aparato público, crecen las instituciones y realmente mantener todo el sistema de producción en papel ya se hace insostenible, ¿no? No solo por el tema ecológico, sino por el tema de espacio, de burocratización y demás. ¿Se debe disminuir el tamaño del almacenamiento? Sí, también, ¿no? Les hablaba de este crecimiento de almacenes constante que está habiendo, ¿no? Optimizar el tiempo de acceso y uso de la información. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto podemos acelerar el tiempo de acceso y el uso de la información de manera óptima, ¿no? De manera que la información esté disponible y no esté no tenga plazos largos de búsqueda, ¿no? Tenemos que preservar la memoria también, pero ¿qué consideramos como memoria? ¿No será todo? Permitir mayor acceso. El acceso a la información está ligado íntimamente a las libertades democráticas, ¿no? El acceso a la información. Y la interoperabilidad, que quiere decir que a veces corremos o tenemos la tendencia de decir yo me voy a hacer mi sistemita que nadie más lo va a ver, ¿no? Y va a ser mío de mí, ¿no? Entonces eso no es interoperabilidad. Interoperabilidad es que mi documentación esté en formatos que puedan ser compatibles con otras instituciones similares a las mías y que puedan ser consultables en el tiempo, que no esté dependiendo de un organismo, de una institución, de una empresa, sino que pueda ser interoperable, que los datos, cuidando el tema de protección a los datos personales, se pueda hacer interoperable con otros espacios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta en nuestro plan de digitalización? Habíamos dicho que no es nomás agarrar y desde el primer documento que está en la fila lo voy a meter a la máquina, ¿no? Tenemos que ver nuestro FODA institucional. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra institución? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las normas institucionales ya de uso de la información? ¿Qué plazos se tienen de entregas documentales, de transferencias documentales? ¿Cuáles son los flujos documentales en nuestra institución? Entonces ahí vamos a tener que estudiar el tema de qué contenido nos interesa o es prioritario poner a disposición o digitalizar, cuál es la demanda, qué préstamos hay, qué material, qué documentación se utiliza más, cuál está libre de acceso, porque habrá documentación que no la podemos poner al acceso de todos. En tema de bibliotecas, especialmente, cuáles serán las implicancias con el tema de derechos de autor. No puedo agarrar todos los libros que tengo y digitalizar, ¿no? Y ponerlos abiertamente al público. ¿Cuál será el estado de previo de mi archivo, ¿no? ¿Será que está organizado, está clasificado, tiene sus elementos de descripción, está normalizado? Tenemos el equipamiento y tenemos los recursos. ¿Será que podemos jugar un poquito con nuestros recursos, no solamente los económicos, ¿no? El personal, tenemos no solamente dónde vamos a digitalizar y guardar en archivos, ¿no? En archivos independientes, carpetitas en nuestro ordenador, sino que tendremos que replicar un sistema orgánico, funcional, de lo físico a lo digital, ¿no? Tenemos que hacer una identificación, cuántos volúmenes tenemos, sea en metros cúbicos o en metros lineales, cuál es la cantidad de nuestra documentación.
¿Cuál es nuestro sistema de trazabilidad? ¿Qué quiere decir? Desde que se crea el documento, está controlado nuestros procesos documentales, nuestros flujos documentales, hasta que llegan al archivo, hasta que dejan de ser utilizados. Si hay desgloses, no hay desgloses, pueden ser encontrados. Lamentablemente, en La Paz, yo les cuento la experiencia, yo tengo la oficina en un edificio donde la mayor parte son abogados, y no digo generalmente, pero sí en varias ocasiones me ha tocado escuchar que se ha perdido el expediente, ¿no? O la prueba estaba en un CD y el CD se ha perdido, ¿no? Entonces pasa mucho esto, es muy frecuente. ¿Y quiénes son los afectados? No los funcionarios, no es la gente que está en procesos, que está buscando algo y que tiene necesidad de esa información, y que esa información, desde que ingresa, debería ser bien respaldada, bien cuidada y demás. La normalización, ¿no? Estábamos hablando de los temas de descripción documental, que es lo que a nivel de archivos usamos más, ¿no? Las 4 normas de descripción del Consejo Internacional de Archivos, básicamente, que son las que nos ayudan a normalizar nuestra descripción, ¿no? La supervisión del proceso, ¿no? No es un proceso que yo agarro, contrato a una persona y listo, le dejo todo bonito, todo escaneado en mis carpetitas, y luego tengo, no sé, 20.000 carpetitas y igual estoy generando desorden, ¿no? Control de resultados digitales y físicos. ¿Qué quiere decir? ¿Mi digital representa lo físico realmente? ¿He hecho ese control? Las tareas previas, antes de que digitalicemos, es importante ver el estado de conservación de nuestra documentación, ¿no? Muchas veces el solamente meter a una máquina puede ser un problema para el documento, ¿no? Si el documento se daña o se pierde en este proceso. ¿Qué documentos tendrán que usar rodillo? ¿Qué documentos tendrán que usar sensores? ¿Qué documentos, si son muy antiguos, vamos a tener que ver la forma de escanear sin necesidad de meterlos hoja por hoja a una máquina? Tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos que priorizar. Nuestro plan de digitalización, ¿qué tendrá que tener? La clasificación. Tendremos que contar primero con un inventario. El cuadro de clasificación, que es un cuadro que puede ser orgánico, funcional, que representa la estructura y la documentación y las áreas de trabajo institucionales. Tenemos que ver a qué niveles de descripción vamos a llegar. A esto me refiero con que podemos describir el fondo, el archivo en general, secciones, series temáticas, o podemos llegar a describir documento a documento, ¿no? Entonces tenemos que definir a qué nivel va a ir nuestra digitalización y nuestra descripción. Soportes, en dónde vamos a guardar esta información, ¿no? Tenemos un servidor, tenemos otros elementos que nos permitan guardar, y la clasificación de los productos, justamente ahí con las normas ISDIAG e ISAR, ¿no? Y de los productores, perdón, que son las 2 normas que van a describir a los productores y a los custodios de la documentación. En cuanto a la seguridad tecnológica, vamos a tener que trabajar con qué formatos vamos a trabajar. Vamos a usar sellos de tiempo, vamos a usar firmas electrónicas y escoger nuestros dispositivos de almacenamiento, ¿no? CDs, DVDs, discos externos, servidores remotos, nubes, tecnología de preservación y tecnología de difusión. Una cosa es lo que se queda en la institución para preservación, y otros formatos u otras formas serán las que vamos a poner al servicio, ¿no? Sí. Pasitos de la digitalización que son fáciles, ¿no? Ya cuando tenemos seleccionada, ya tenemos nuestra política, tenemos nuestro plan de digitalización, podemos preservar, podemos preparar y clasificar, ¿no? Después digitalizaremos, haremos un control de calidad, de que nuestro documento realmente ha sido bien representado por el programa, por el equipo,
Haremos una conversión de reconocimiento OCR, que quiere decir que va a ser legible este documento para que si necesitamos podamos hacer búsquedas a texto completo. Tenemos que hacer una indexación y verificación, que quiere decir que tenemos que llenar de metadatos cada documento, indexarlo en un sistema donde va a estar descrito y donde va a estar organizado y que nos va a ayudar a ubicar ese documento en ese mar de documentos digitales. Y otra vez liberarlo en el sistema, ¿no? En el sistema de gestión de contenidos. ¿Por qué? Porque es importante que si digitalizamos es también para lograr el acceso, ¿no? Otra vez, no digitalizamos para guardarnos solamente, sí, para preservar, pero tenemos que digitalizar también para ponerlo al servicio. El flujo del trabajo para nuestra digitalización. Tenemos el archivo físico, entregamos a quien va a hacer este trabajo, grupo, equipo, empresa. Acondicionamos el material, ¿no? Muchas veces hay que hasta quitarle post-its, quitarle yurex. Tenemos la mala costumbre de dañar el papel con yurex, lamentablemente. Entonces hay que darle todo un acondicionamiento al documento, ¿no? Por ejemplo, algo claro que tener con los documentos, justamente en el tema de acondicionamiento, es incluso ver que nuestros equipos puedan estar adaptados al tipo de papel, ¿no? Tenemos estos papeles reciclados que en los últimos 10 años se han estado utilizando, que son los que más nos dañan los equipos, ¿no? Por el tipo de papel, dañan fotocopiadoras y demás. Entonces tenemos que tener claro todo este tema de acondicionamiento, ¿no? Se hace la digitalización, se hace la recepción, el control, y luego se hará la gestión, ¿no? Donde se actualizará, se clasificará y se trabajará para una visualización para el público, y también se trabajará para un repósito electrónico de imágenes, ¿no? Que será el que nos va a quedar para preservación. Es la misma, más o menos los mismos pasos, donde tenemos la selección, la preparación del documento, donde vamos a pasar ahorita. La preparación del documento es justamente la preparación de los documentos ordenados, ¿no? Paginación, son pequeñas labores, ¿no? Donde tengo que quitar clips, tengo que enredar las páginas, qué sé yo, veremos estos papeles, por ejemplo, que a veces tenemos guardado, por ejemplo, un fax de hace 10 años y es ilegible, y es hoja en blanco, ¿no? Entonces vamos a tener que identificar todas esas salvedades, eliminación de dobleces y en ocasiones restauración del documento antes de ser digitalizado. Pasamos. La captura. Veremos, dependiendo del material que vamos a digitalizar, vamos a poder utilizar escáneres planos, escáneres domésticos, es que la digitalización ya se hace desde las oficinas de gestión, ¿no? Entonces vamos a poder utilizar domésticos porque ya la documentación se está generando digitalizada en las oficinas, semiprofesionales, hay escáneres profesionales, hay escáneres de transferencias, los escáneres estos de mano que nos va a servir para preservar el contenido, no tanto así el documento, escáneres de tambor, por ejemplo. Controles de calidad, que son optimizar el tamaño del papel, del archivo, el tamaño. Queremos que realmente el documento sea fiel a lo que es el documento real, entonces vamos a tener que darle al equipo todas las características en cada tipo de documento, ¿no? El archivo de imágenes para lectura versus textos editables. Queremos que nuestros textos sean editables después del escaneo, convendrán en qué casos conviene, en qué casos no. Limpiar las imperfecciones, muchas veces, ¿no? A veces ya las máquinas te vienen y te quitan huequitos, te limpian el documento, pero ¿hasta qué punto y en qué caso se puede hacer eso, ¿no? Para no quitarle fiabilidad al documento. Vamos a tener cuidado con los formatos. Aquí he encontrado un cuadrito interesante sobre
ya las políticas de digitalización que se están ejerciendo en algunas instituciones en Argentina, donde nos van a hablar de las características de los materiales originales, que ahí tenemos diferentes tipos, por ejemplo las fotografías, en negativo, en color, hay placas, ¿no? Ahí tenemos lindos archivos fotográficos que tienen placas todavía en vidrio, ¿no? Que todavía no han sido digitalizadas o accesibles al público. Tenemos publicaciones periódicas, textos impresos, diferentes formatos, ¿no? Y ahí nos da una norma de las resoluciones en que deben ser trabajadas, ¿no? Con compresión, sin compresión, y los modos de color, ¿no? Blanco y negro, color, escala de grises. Entonces son todas estas tablas que vamos a tener que trabajar previamente a encarar esta tarea de la digitalización. El control de calidad de los procesos, lo que decíamos, convertir el texto a un texto legible para el tema de búsqueda de información. Alguna vez nos ha pasado, ¿no? En archivos de proyectos especialmente, que no solo se necesita el documento de proyecto como tal. En una auditoría técnica que se va a pedir justamente saber qué empresas han intervenido, si ha habido empresas que han dejado, quiénes estaban a cargo de esas empresas. Entonces es una búsqueda más menuda del contenido de los documentos, ¿no? Entonces implica que nuestros textos, si son legibles, podamos hacer una búsqueda para encontrar todas estas particularidades. Clasificación y restitución, ¿qué quiere decir? Convertir el texto de imagen en texto de lectura para su búsqueda, ¿no? Tendrá que venir codificado con la misma codificación que representa al físico, ¿no? Ahí tenemos, digamos, un pequeño ejemplo de lo que es la clasificación orgánica, que se usa más en nuestro país, la orgánica funcional, y en archivos que son justamente donde ya no podemos rescatar mucha memoria de la institución, vamos a utilizar justamente los sistemas funcionales. Sí, podemos. Ya está terminando. Pasamos. Bien, los metadatos, vamos a restituir los documentos al archivo analógico, ¿no? Hasta como los hemos retirado, los volvemos a poner, tenemos los metadatos, ¿no? Los metadatos que, como decíamos, están normalizados, ¿no? Hay ISOs que trabajan ya el tema de los metadatos y vamos a ver qué metadatos vamos a asignar a todas estas documentación. Pasamos. Incorporación a sistemas de repositorios digitales, tenemos el DSpace para si queremos abrir toda nuestra colección necesariamente, tenemos Nuxeo, Fedora, Archon, Atom, que nos permiten trabajar justamente el tema de los repositorios de archivos. Atom especialmente está siendo trabajado ya por toda la gestión pública, por ejemplo en Brasil, y está ingresando fuertemente en Argentina, ¿no? Aquí algunas instituciones ya están trabajando con Atom. Este es un ejemplo de Atom, de los repositorios que maneja, es dedicado justamente al tema de los archivos. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Crear un sistema, una política que represente todo nuestro sistema de gestión, ¿no? De gestión de la digitalización, que va a implicar nuestra ingesta de documentos, nuestros procesos, hasta nuestras salidas, ¿no? Y la gestión de los procesos. Simplemente para terminar, no tenemos que descubrir mucho la pólvora, tenemos ahí varias normas internacionales que nos ayudan a hablar, ¿no? Sobre la preservación a largo plazo, las ISOs para crear los metadatos en la gestión documental, para los ficheros de conservación, nuestros métodos para transferencia y para la migración y conservación de registros, ¿no? Entonces tenemos ahí todas las ISOs que ya nos dan las guías para poder trabajar nuestros planes de digitalización. Bien, eso sería todo. Les agradecemos por la atención. Muchas gracias. Una vez más saludar a nuestras autoridades, la doctora Nuria González, magistrada por Cochabamba, al presidente Winder Velasco y por supuesto al jefe de servicios judiciales Andrés Espinosa, y nos toca hablar ahora sobre el tema de gestión documental. Muy bien, muchas gracias.
Como algunas de estas, para no ser muy redundante, vamos a pasar algunas partes volando porque el tema es un poco extenso. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué es la gestión documental? Para ponerlo en términos simples, simplemente es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación y organización de la documentación producida por una entidad. Y la gestión documental abarca tanto procesos que deben ser regulados para la planeación, la producción, la gestión y el trámite, y para la transferencia y disposición de todos estos documentos. Para ello, generalmente en Bolivia se utilizan los estándares internacionales, y más específicamente la norma ISO 548-9, que define la gestión documental como, abro comillas, área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y disposición de documentos, incluidos los procesos para capturar, mantener en forma de documentos la información y evidencia de las actividades y operaciones de la organización. Ahora bien, en primer lugar tenemos que entender qué es un documento de archivo. Es todo aquello que contiene cierta información que es independiente de su soporte físico y que da cuenta, obviamente, de la actividad del hombre. Estos documentos tienen varias características. En primer lugar, obviamente tienen un origen, nacen fruto de un proceso natural de las actividades llevadas a cabo por personas físicas o jurídicas y son testimonio material de las funciones que lleva a cabo su productor, y su finalidad es la de servir de prueba testimonial y material de una actividad. También poseen un carácter seriado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que son reflejo de las actividades llevadas a cabo por diferentes órganos productores y que se prolongan a través de un tiempo formando series, de ahí su nombre, que corresponden a cada una de las diferentes funciones específicas que realiza un determinado sujeto productor. Pueden ser expedientes personales de obras, de adquisición, correspondencia, lo que ustedes quieran, pero siempre son seriados. Siguiente, por favor. Y la tercera característica es que son exclusivos. ¿Por qué son exclusivos? Porque cada uno se refiere a un asunto o sujeto diferente. La información que un documento tiene nunca es completamente idéntica a la de otro documento. Y también tienen una unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son ejemplares únicos y originales, a diferencia de ejemplares múltiples. Es decir, se sobreentiende que no son fotocopias ni ningún tipo de copia que se pueda utilizar. Son únicos y originales y siempre están guardados en los archivos, por eso, para su validación. Es lo que, justamente hablando de los elementos de validación, son aquellos que le confieren autenticidad y les otorgan validez como prueba o testimonio de un acto administrativo. Por eso son originales, no se pueden reemplazar. Una vez que se pierde un archivo original, se pierde para siempre. Ahora pasemos un poco sobre la teoría del valor documental. Tienen que entender que todos los documentos oficiales tienen distintos tipos de valores según sus características. En primer lugar, tienen un valor administrativo, que está regulada por la ley SAFCO y la ley de procesos administrativos. Tienen un valor fiscal o contable, que está regulado por el Código Tributario y el Código Civil, y un valor legal, que están regulados por la ley SAFCO otra vez y el Código Penal. Un documento tiene varios tipos de aspectos, tiene tanto aspectos externos como internos. Sobre los externos se pueden visualizar 4 características. En primer lugar, que son textuales, el segundo, icónicos, tercero, audiovisuales o sonoros, y cuarto, informáticos. Los textuales son la información que se transmite mediante signos escritos, mediante la escritura, mientras que los icónicos se transmiten visualmente. No son signos textuales, sino que son icónicos. Los audiovisuales y sonoros, en cambio, necesitan de aparatos especiales para reproducir sonidos, como las grabaciones de sonidos o las cintas de videos o similares. Y los informáticos son aquellos que tienen una codificación llamada binaria, que se utiliza para poder almacenar la información y se necesita de un software y un hardware especializado. En cambio, los soportes pueden ser de varios tipos también. Pueden ser escritorios, los fotográficos, los magnéticos y los ópticos. Los escritorios son todos aquellos en los que se puede plasmar la escritura.
Mientras que los fotográficos obviamente son fotografías, los magnéticos de cintas magnéticas y los ópticos aquellos que se pueden captar por el ojo de una cámara. ¿Sí? Todos estos documentos tienen diferentes formatos y se refieren a la presentación del documento y del tamaño y sus dimensiones. Se refiere tanto al ancho, la profundidad, si hubiera milímetros, si es papel, qué tipo de formato están utilizando, folio, carta, oficio, qué sé yo. Todos esos formatos también se toman en cuenta para la descripción archivística. Siguiente. ¿Cómo se miden? Ahora, algo estaba hablando la licenciada anterior, Patricia Sandi, sobre medir los documentos y los fondos, ¿verdad? Generalmente, cuando se habla de fondos como los del Tribunal Judicial, se utiliza los metros lineales para medir. Tú agarras una estantería, agarras una cinta métrica y lo mides por metros lineales. La cantidad de metros lineales que tienes en tu totalidad es la extensión de tu fondo, básicamente. Los legajos y los documentos ya lo puedes, digamos, contabilizar como número de documentos o número de documentos simples. Pero si tú quieres saber, digamos, cuánto espacio tienes en un archivo, generalmente se hace por metros lineales. Como ya adelantó un poco, hay varias formas para los documentos. Existen los borradores, que son básicamente documentos previos a la redacción definitiva de un documento original. Luego, por supuesto, existiría el documento original, que son emitidos por la voluntad directa de sus creadores y conservados en un archivo para dar fe de ellos. Y en algunos casos también se puede hacer copias de esos documentos originales, que nacieron para reproducir a esos documentos originales existentes, pero no tienen su valor legal. Eso es importante saber. Solo es una fotocopia, una repografía, no tiene un valor legal. Simplemente son copias. Sobre los aspectos internos del documento que ya estaba hablando o adelantando hace unos momentos, son bastante obvios, así que los vamos a pasar un poco rápido. Es que, en primer lugar, tienen un productor, alguien los pide, alguien los crea. Tienen un origen funcional, los están creando por alguna razón, obviamente tienen una fecha y un lugar porque tienen que estar en el espacio y en el tiempo, y por supuesto tienen un contenido, cualquier tipo de documento. Ya sabiendo un poco sobre lo que es un documento, podemos pasar a saber lo que es exactamente un archivo. Un archivo no es simplemente un repositorio de papel, eso hay que tener en claro. Es una institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los documentos. Eso es un archivo. ¿Cuáles son los fines de los archivos? Como nos adelantó la anterior licenciada, objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada de tal forma que sea fácil de recuperar y que también se pueda conservar a través del tiempo. Y para ello existen varias formas de hacerlo y tiene varias etapas que vamos a ver un poco más adelante. Sobre las funciones de los archivos, como ya adelantaba, primero es la organización y puesta en servicio de la documentación administrativa. También una función de los archivos es la de asegurar la transferencia, es periódica, y aplicar los principios y técnicas más modernas para la evaluación y selección documental, porque no todos los documentos después de cierto tiempo tienen valores que se van clasificando y hasta se pueden descartar. Se tienen que clasificar los fondos, y mantener ordenada la documentación, describir la documentación para fácilmente hacer accesible la información, y la conservación del patrimonio documental, además de su accesibilidad. La importancia de los archivos radica es que son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones futuras, basadas en los antecedentes. Pasada cierta vigencia, sin embargo, estos documentos son potencialmente parte de un patrimonio cultural y de identidad nacional, como los archivos históricos, por ejemplo. Para hablar un poco más sobre la función de los archivos, primero está la de organización y puesta en servicio de documentación, asegurar las transferencias periódicas a los diferentes niveles archivísticos, que vamos a ver dentro un poco, aplicar principios y técnicas de valoración y selección documental, porque no todos los documentos se quedan guardados para siempre, clasificar los fondos, describir la documentación para saber qué se tiene exactamente en los archivos, asegurar su conservación, porque el papel bien conservado puede durar siglos, y hacer accesible y difundir el patrimonio documental.
Ahora, existen diferentes tipos de archivos dependiendo, digamos, del organismo productor, el ámbito territorial, personalidad jurídica. Eso no nos interesa tanto. Lo que más nos interesa, sobre todo como tribunal departamental, son los tipos de archivos por ciclo vital de los documentos, que serían los de oficina, los centrales, los intermedios y los históricos, que vamos a ver enseguida. En primer lugar, aquí un poco, digamos, de normativa. Los de gestión están regulados por el Decreto Supremo 23934, los centrales por el 22145 y el 23934, los intermedios por el Decreto Supremo 22146 y 25046, y los archivos históricos por una ley del 13 de octubre de 1883 y el Decreto Supremo de 5758, perdón. Siguiente, por favor. Para seguir con esto, antes de entrar a lo que serían los diferentes tipos de archivos que existen, tienen que entender primero que existen varios ciclos, varias etapas que tiene el documento que se pueden considerar como activas, inactivas y permanentes. Dependiendo de esas etapas de su ciclo documental, se sabe o se selecciona qué tipo de archivo tiene que ir. Las activas son las que se producen diariamente para el cumplimiento de los deberes. Por ejemplo, aquí en los juzgados, las secretarías, esa sería documentación que está activa. Si esa documentación pasa al archivo central, ya es una documentación semiactiva. Cuando se pasa a un archivo que se llama intermedio, se vuelve una documentación inactiva, porque está en receso y no es necesario el uso administrativo directo de ellos, simplemente está en receso. No es que pierdan su valor, es simplemente que se han quedado dormidos por un tiempo, pero alguien puede volver y buscarlos otra vez. Y los de valor permanente, que después de ciertas elecciones pues van al archivo histórico directamente, aunque no necesariamente todos los documentos tienen que pasar por ese ciclo. Hay documentos muy importantes, como podrían ser leyes o decretos o convenios internacionales, que se saltan todo esto y por su importancia pueden ir directamente al archivo histórico y tener un valor permanente. Siguiente, por favor. Aquí está justamente lo que hablaba un poco del ciclo del documento. La fase activa son los documentos en trámite y tienen una vigencia que es administrativa y también financiera. Tienen un valor de 3 a 5 años. La que tiene un valor legal, administrativa, es de 3 años y la que es fiscal y contable dura hasta 5 años. Y esos generalmente son aquellos que son de los archivos de oficina o de gestión. La semiactiva es la que tiene consulta esporádica y dependiendo de qué archivo esté, puede durar más. Si está en un archivo central, tendría que estar en el archivo central mínimo por ley entre 5 a 15 años y en un archivo intermedio de 16 a 35 años. El problema es que en Cochabamba no existe un archivo intermedio, pero vamos a hablar de eso en un momento. Y la inactiva es la que ya no tiene ningún tipo de valor, bueno, tiene valor legal, pero digamos que tiene un valor histórico agregado y su conservación tiene que ser permanente. Siguiente, por favor. Este es un cuadro muy interesante que demuestra un poco cómo funcionan los archivos de gestión central e histórico. La documentación activa, primero se tiene que hacer una evaluación de los valores primarios, que son los valores administrativos, legal, fiscal, contable o técnico. Una vez que se quiere hacer la transferencia de un archivo de documentación, un archivo de oficina o un archivo central, en teoría tendría que armarse una comisión para ver cuáles de esos documentos tienen esos valores. Si hay documentos que no cumplen esos requisitos, en teoría se podría, digamos, descartar, aunque aquí en el tribunal no lo hacen, ¿no? Luego, pasando al archivo central, se vuelve una documentación semiactiva y se evalúa otros valores que son secundarios, que serían si tienen un valor histórico, cultural, de investigación o científico. Y pasado eso, digamos, ya podría entrar al archivo histórico. Y estas etapas son sucesivas y tendrían que estar reguladas. Fíjate, por favor. Ahora, ¿cómo se clasifican las agrupaciones documentales? En primer lugar está el fondo documental. Toda institución que tiene un archivo tiene un fondo o varios fondos. ¿Qué es un fondo documental? Simplemente es la totalidad de los documentos producidos por una entidad en el desarrollo de sus actividades. Una vez, digamos, sabes lo que es el fondo, identificas, tienes que identificar cuáles son las secciones documentales de tu fondo. Los fondos son documentos producidos por unidades orgánicas dentro de esa organización.
Un fondo aquí, por ejemplo, en el tribunal sería pues el fondo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Y sus secciones serían, bueno, depende también de la creatividad del archivero. Sus secciones podría ser la Sala Civil Primera, Sala Civil Contenciosa Administrativa, en fin. Para eso se necesita el cuadro de clasificación archivística y bueno, tienes que saber muy bien cuál es el organigrama de la organización para poder hacer este tipo de selecciones. Pasado a las series, pasas a la serie documental. Y la serie documental es otra vez una subdivisión, digamos, que es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo emanadas de un mismo órgano. Por ejemplo, dentro de esos tipos documentales podrías tener contratos, afiliaciones, solicitudes de permiso, liquidación de nóminas, etcétera, etcétera. Y de ahí puedes ir a las subseries, y lo puedes ir dividiendo las veces que necesites según tu tipo de organización. Como decía, se puede seguir subdividiendo hasta cierto punto. Todo lo que quieras, todo lo que necesites, y les vas creando códigos alfanuméricos, que bueno, eso es un poco más complicado, pero lo puedes ir subdividiendo, conociendo siempre, digamos, el organigrama de la organización. Ahora, ¿qué es una unidad? Y lo puedes ir subdividiendo hasta llegar a lo que sería la unidad documental. Esa sería lo mínimo de las subdivisiones que podrías llegar. ¿Y qué es una unidad documental? Es entendido como una unión de documentos en pro de generar una acción administrativa para que en su posterior trámite realice la función con motivo de su creación. Y estos pueden ser seriados o compuestos. Aquí un poco para explicar cómo funcionan los fondos utilizando el ejemplo del Ministerio de Culturas y Turismos. El archivo del Ministerio de Culturas y Turismos sería todo un fondo. En cambio, un subfondo sería el Viceministerio de Descolonización, porque los ministerios se dividen en subministerios. El Viceministerio de Descolonización a su vez tiene otros departamentos, y en este caso se ha elegido la Dirección General de Administración Pública Plurinacional. Este a su vez tiene una subsección, una serie, una subserie, hasta llegar a la última unidad compuesta, que sería la unidad documental compuesta. Y así se forman, digamos, los cuadros de clasificación archivística, de hecho. A través de este tipo de descripciones es que vas normalizando las formas en que tienes que describir tu propio archivo. Ahora, por lo que he estado viendo, hay mucha gente que quiere saber cómo se puede hacer para transferir es parte de lo que es el repositorio aquí en el tribunal a la biblioteca, al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Se puede hacer transferencias al Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, pero hay que seguir ciertas normativas, y por suerte están reguladas tanto por la Constitución Política del Estado del 2009, y en su artículo 99 señala que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescindible. En su párrafo 3 indica que la riqueza documental es patrimonio cultural del pueblo boliviano de acuerdo a ley. Aquí tenemos otras leyes, los vamos a pasar el PDF para no tener que leer tantos, pero hay varios decretos y leyes que te permiten hacer los procedimientos administrativos para hacer una transferencia al ABNB, por nombrar unas cuantas. Ahora, las operaciones archivísticas de transferencia son una acción de entrega obligatoria y periódica bajo inventario de los documentos de archivo. Para hacer una transferencia, primero tienes que hacer una valoración de lo que es tu archivo y de tus fondos. Una evaluación que es en base al valor de la documentación para la información y la investigación científica, sujeto a ciertos procedimientos específicos normados por el Decreto Supremo 22.146. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no pueden enviar, si desean llevarlo a ABNB, toda su documentación intacta como está. El ABNB no les va a recibir así. Ustedes tienen que hacer una selección de lo que se tiene que llevar de acuerdo a los criterios archivísticos que ellos exigen. Para los que preguntan alguna vez he escuchado que no se puede descartar documentos del tribunal. Eso no es del todo cierto. El Decreto Supremo 22.146 es una norma que resulta de la valoración en la que establece el carácter superfluo de algunas documentaciones. Es decir, después de formar una comisión que generalmente es del archivero, un historiador y un representante legal de la máxima autoridad ejecutiva, que generalmente es el jefe de archivo, se puede hacer, digamos, una valoración de los documentos que vale la pena conservar o no para tanto el tribunal o si lo quieres transferir. Y finalmente la destrucción también está normada
está normada por este decreto, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer la destrucción según todos los procedimientos, porque si no lo haces por los procedimientos adecuados, la destrucción incontrolada está penada y sancionada por ley, con una reclusión incluso de hasta 6 años, según el artículo 232 de la Constitución Política del Estado. Si quieren saber más sobre la legislación de la archivística, yo les recomendaría el libro de Luis Oporto Ordóñez, Legislación Archivística Boliviana, de 2014, que es un texto muy completo sobre estos temas y puede dar unas guías a los archiveros sobre cuáles serían los procedimientos adecuados para transferencia, control o destrucción de los diferentes documentos. Ahora, pasando esto muy brevemente, también existe un manual operativo que sirve para establecer las normas y la modalidad de transferencia al ABNB. Y dicho manual operativo es de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos, ya sean del órgano ejecutivo, legislativo o judicial. Una de las principales normas es que la documentación que se debe destruir o se quiere llevar, tiene que tener 35 años de antigüedad mínima. Y está prohibida la transferencia al ABNB de documentación con valores primarios. Además de que el ABNB no puede autorizar la devolución de la documentación transferida una vez llevada. Es decir, también por eso se hace un control de lo que se está llevando al ABNB. Si ustedes llevan documentación y la acepta el ABNB, no la van a volver a ver. Ellos se la quedan para siempre. Siguiente, por favor. Bueno, para el ABNB se tiene que, si alguna entidad pública hubiera transferido antes al ABNB, se deben verificar fechas extremas y se debe exigir a la institución productora que prioritariamente complete las fracciones cronológicas, no puedes enviarlo incompleto, es decir, siguiente. Y también tiene que considerarse la preparación física de los documentos, que también la licenciada Sandy nos adelantó, no puede tener grapas, no puede tener copias duplicadas, fotocopias, facsímiles, y la entidad debe transferir la documentación acompañada de un organigrama de la institución que sea vigente. Esta es una muestra de lo que más o menos debe tener, digamos, los rótulos de las cajas que tienen que llevar, porque lo tendrían que llevar en cajas, y la documentación no debe pesar más de 15 a 20 kilogramos. Todas las cajas deberían tener un número correlativo y en la última caja de cada envío se debe incluir todos los instrumentos de descripción si tuvieran, listas, índices, y la documentación también debería ser foliada, siempre con lápiz, nunca se usa bolígrafo para foliar los documentos. Por fortuna la ABNB anualmente siempre hace, digamos, cronogramas de transferencia para este tipo de cosas, pero toda transferencia debe ser enviada acompañada de 3 ejemplares de relación de entrega. Por favor. El ABNB de hecho te firma un recibí provisional porque no te lo acepta inmediatamente. Van a revisar todo, la documentación como ellos la piden, y debe remitirse anualmente el formulario ABNB de previsión de transferencia. Una vez se haga eso, recién te aceptan definitivamente la documentación. Este sería el formulario de transferencia, con algunos datos del formulario, que es el número total de hojas, fechas, archivo remitente, organismo productor y depósitos de precedencia. Siguiente pregunta. Los estados de conservación del documento deben aclarar si lo están refiriendo, si tienen algún tipo de reacción biológica, química, física, y las fechas extremas de la primera y la última unidad documental. Siguiente. Deben expresar su volumen en metros lineales, formatos, series documentales, descripción y las observaciones que vengan al caso si es que hubiera. Ya para terminar, siguiente. Hablando de la relación de entrega, que ya lo he mencionado, se ha repetido, siguiente. Se pueden poner información complementaria y siempre deben llevarlo con historia institucional, además de la legislación sobre la creación de la entidad y los instrumentos de descripción archivística y otras características que pidan ellos. Una vez más. Eso sería todo, gracias. Mi compañera va a continuar con la segunda parte. La segunda diapositiva, por favor. Esta es el 2, ¿no? Sí, sí, sí. Está en el numerado. Pero ahora hemos continuado con
Bueno, buenas tardes a todos. Continuando la exposición que ha hecho el encargado de la biblioteca, vamos a continuar con lo que es la gestión documental. Vamos a dar un concepto de lo que es archivística. Es una ciencia que se ocupa del estudio, organización y el servicio de archivos. ¿Con qué documentos trabaja el archivo? Son dos documentos. El otro. Son documentos de procesos comunes y documentos de procesos sustantivos. Los documentos de procesos comunes son documentos que son producidos en procesos que realizan las instituciones, y los documentos de procesos sustantivos son documentos que se producen de manera exclusiva. ¿Qué es el tratamiento archivístico? Es el conjunto de operaciones y tareas que se realiza en cada una de las edades que tiene el documento. El principal objetivo que tiene el tratamiento archivístico es la conservación y la organización del documento. Siguiente. Para la clasificación documental es necesario para identificar los expedientes, se los realiza a través de un cuadro general de clasificación, y va a estar en base a una clave alfanumérica. Esta clave alfanumérica nos va a permitir identificar cuáles son los expedientes. Para la clasificación documental se debe tomar en cuenta la estructura orgánica de cada institución. Siguiente. La clasificación documental está en diferentes niveles. En ese nivel va a estar el órgano que produce el documento. La clasificación documental, en la clasificación documental va a estar el órgano que produce el documento. Este se va a dividir en secciones y subsecciones. Existen dos clases de principios. El siguiente, los principios archivísticos. Estos son los más importantes y con los cuales debemos trabajar. Es el principio de procedencia y el principio de orden original. ¿Qué dice el principio de procedencia? Es un principio fundamental de lo que es la teoría archivística, el cual dice que los documentos que son producidos por una institución no deben juntarse con la de otra institución. Y el principio de orden original es otro también de los principios fundamentales de la teoría archivística, el cual establece que la disposición física de los documentos debe respetar los trámites que lo produjen. El siguiente. Para la clasificación archivística se debe tomar en cuenta lo que es el principio de procedencia y el principio de orden original. Siguiente. Hablar de organizar pareciera que es lo mismo, pero son temas muy distintos. El siguiente. Organiza tu closet y clasifica tu ropa, ya sea calcetines o medias. El siguiente. Organiza tu ropa, ya sea ropa limpia o ropa sucia. El siguiente, ¿qué es la organización? La organización es el proceso que mediante etapas de clasificación y ordenación estructura lo que es el fondo documental. El siguiente. La ordenación es una tarea consistente en relacionar los elementos unos con otros, y se puede ordenar ya sea alfabéticamente o por numeración. ¿Qué es la clasificación? La clasificación consiste en identificar los expedientes a través de una clave alfanumérica. El siguiente. Para la ordenación se hace una serie de series y subseries. Dentro de la ordenación se van a conformar expedientes. Asimismo, se debe tomar en cuenta lo que ya dijimos antes, es el principio de orden original y el principio de procedencia. El siguiente. Se debe tomar en cuenta qué es el expediente y qué es el tipo documental. El expediente es una unidad documental compuesta por documentos que tratan de un mismo asunto. El tipo documental es una unidad documental que está compuesta por una actividad concreta. El siguiente. Para la ordenación. Para dar una correcta aplicación a este principio, se debe ordenar los documentos, algo parecido a lo que es un libro.
que tiene un inicio, un trama y un fin. Posteriormente se realiza la depuración de los documentos, luego se realiza la foliación de los documentos. El siguiente. Para la foliación no se debe foliar con numerador, no se debe foliar sobre un texto, no se deben foliar las guardas ni las hojas y tampoco no se deben omitir los números. Vamos a continuar con lo que son las normas de conservación. Una primera parte lo va a dar el encargado de lo que es la biblioteca. Bueno, no se preocupen, esta parte va a ser bien cortita. Yo sé que están cansados. Ok, normas de conservación preventiva. Fíjate, por favor. ¿Qué es la conservación preventiva? Son conjuntos de acciones y programas y planes y políticas que tienen el objetivo precisamente prevenir y amortiguar los retardar los efectos de deterioro que se dan en el papel. Y son un trabajo que pueden ser de trabajos pasivos o métodos que no modifican demasiado la estructura física del objeto. Siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de cómo termina el papel después de un tiempo. Los que trabajan en archivo quedan muy mal. El deterioro es cualquier tipo de alteración o degradación de las propiedades físicas o químicas del papel. Y en el deterioro documental son estas modificaciones que experimentan los documentos en su materialidad. Un gran problema, digamos, que causa envejecimiento y que lamentablemente se usa es el uso de scotch. El scotch daña profundamente el documento y lo envejece. Un gran problema con los documentos es el envejecimiento. Todos los materiales de archivo sufren este proceso de manera natural, pero mientras más utilicen este tipo de materiales, más rápido lo van a degradar. Por tanto, no es aconsejable que usen scotch. Conservación. Se puede hacer con ciertas intervenciones menores, como digamos la limpieza superficial, eliminación de material metálico, por eso es que la documentación no debería tener grapas porque lo oxida. Las correcciones de plano y la unión de rasgaduras que se puede hacer con carpicola, digamos. Son métodos bien sencillos que son un poco los difíciles de explicar porque no se ven bien en un PowerPoint. Siguiente, por favor. La conservación preventiva tiene que controlar las condiciones microclimáticas con el objetivo de erradicar agentes, ya sean biológicos, bacteriológicos o de cualquier tipo que permitan la degradación. Factores de deterioro. Estos pueden ser tanto internos como externos. Los internos son relacionados con la composición de los materiales, el tipo de papel, los plásticos, etc. Mientras que los externos son aquellos que no podemos controlar o podemos controlar parcialmente, como las condiciones medioambientales, agentes biológicos, desastres naturales o agentes antropogénicos. Aquí unos cuantos ejemplos, digamos, de papeles de causas tanto intrínsecas como extrínsecas. En el primero hay una perforación del papel que se hace por la tinta. La tinta a veces tiene agentes químicos o incluso son tintas en alto contenido en hierro que terminan perforando el papel. Y los extrínsecos, que se puede ver, digamos, en este caso, sacar un ejemplo sobre un papel al que estaba expuesto en luz por demasiado tiempo, y la luz también puede ser un factor de deterioro. Estos, una vez más, digamos, los factores intrínsecos, que serían la de composición y naturaleza del soporte, composición y naturaleza de los materiales sustentados y de las técnicas de elaboración. Todos esos son factores intrínsecos, que los pueden ver a más detalle luego, no hay ningún problema. No vamos a tomar cada uno de ellos, sería muy largo. Siguiente, por favor. Factores internos. En primer lugar está la acidez y la oxidación. Los papeles tienen cierta acidez en sus papeles y se mide por una escala de pH. Una escala de pH en el que esté el número 7 es una escala neutra. A menor cantidad de, ¿cómo decirlo? Mientras más cerca esté el pH del 0 es más ácido. Mientras más el pH esté cerca del 14 es más alcalino. Lo que se tiene que hacer es que tenga una condición lo más cercano al 7 posible. Para eso se pueden utilizar unas tiritas de papel, que son unas cintas para controlar el pH. Se toma un pedacito de papel, lo trituras y mides el pH con eso y ya puedes ver si tu papel tiene un pH adecuado o no. Siguiente, por favor.
Factores de deterioros externos, que también son los extrínsecos, como ya dije, son los ambientales, los biológicos, los desastres naturales y los antropogénicos también, que son, digamos, causados por el hombre, y esto puede ser por la manipulación, vandalismo, intervenciones inadecuadas para el cuidado del papel, entre otros. Para tratar de controlar el papel lo mejor posible, lo mejor sería tratar de controlar los factores de humedad y temperatura dentro de los ambientes. La exposición a altas temperaturas y humedades produce descomposición de los materiales, y la poca humedad y baja temperatura más bien producen fragilidad y resquebramiento. Por lo tanto, tienes que tener un ambiente que no sea ni muy caliente, ni muy húmedo, ni muy frío, ni muy seco. Un ambiente intermedio. Siguiente, por favor. La humedad relativa a temperatura. La humedad relativa a la temperatura, digamos, para ponerlo en términos muy simples, se recomienda que esté a una temperatura de unos 20 a 23 grados centígrados y unos 53% de humedad relativa para que se pueda conservar bien el papel. También otro factor que influye grandemente es la luz o iluminación. En los archivos más modernos, el deterioro acumulativo de la luz es un problema. Generalmente, cuando se tiene un archivo de calidad, se controlan mucho las condiciones climáticas y de luminosidad. Es decir, son archivos donde casi no hay ventanas y se prenden las luces en momentos muy específicos, simplemente cuando se está yendo a buscar el documento en cuestión. Luego, generalmente, se tendrá que tener condiciones de luz muy mínimas. Otro problema son los de los contaminantes atmosféricos, ya que las partículas suspendidas en el aire pueden, digamos, dañar el documento, y también pueden atraer bacterias y esporas de hongos o partículas metálicas que pueden arruinar el documento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Mi compañera va a continuar. Continuando lo que es la conservación, normas de conservación, se tiene que hablar del polvo. El polvo es uno de los factores ambientales que afecta el depósito. Se recomienda lo que es el aspirado, y no se recomienda mucho el uso de el agua y detergentes. Y esta limpieza debe estar a cargo de una empresa que sea especializada. La suciedad superficial. En la suciedad superficial podemos encontrar todos estos componentes, que son el dióxido de azufre, el compuesto de nitrógeno y compuestos de partículas sólidas. Eso es lo que se encuentra en el polvo. Los factores biológicos. Los factores biológicos producen una alteración físico y química en el papel. Los primeros van a disgregar el papel y dejan un pigmento en el papel. Entre los factores biológicos están los microorganismos, los hongos y las bacterias. Los hongos se propagan en esporas y se dispersan en el aire. Los hongos excretan enzimas que les permiten consumir el papel. Para germinar, los hongos necesitan de un ambiente adecuado, y el ambiente más adecuado es la humedad. Los microorganismos, para que estos se produzcan, necesitan de una temperatura y una humedad relativa, y estos se propagan o crecen en temperaturas de 22 a 30 grados y temperaturas de 25 a 38 grados. ¿Qué son los insectos? Los insectos bibliófagos son los que más dañan lo que es el fondo documental. Entre estos está el piojo del libro, el pececillo de plata, que son los que generalmente causan un daño a lo que es el documento. El siguiente, por favor. Ese es el daño que causa a la documentación si es que no se tienen las adecuadas, el adecuado cuidado en el archivo. El siguiente. Los roedores. Los roedores son una de las plagas más comunes, porque estas se propagan rápidamente. El peligro mayor que da los roedores es el mordisqueo y la saliva que dejan en el documento, y que causan un grave daño a la documentación que se tiene en el archivo. Otro factor de deterioro es la orina que deja los roedores, a su alto grado de ácido úrico, porque lo que hace en el papel es volverlo más amarillento y ocre.
Entre otros de los factores que también uno se puede encontrar en los depósitos de archivos son los mamíferos, los roedores y las aves. Asimismo, se tienen factores catastróficos que puede haber, que son las inundaciones, los terremotos y los incendios. Asimismo, el incendio se puede dar por una mala conexión de electricidad. Es por eso que las conexiones en los archivos deben tener una conexión calificada en los depósitos. Las inundaciones se puede dar por fallas en el sistema de alcantarillado, se puede dar por roturas en las cañerías, se puede dar por filtración del sistema de ventilación, rebalse en el lavamanos y el más ocasional que se da, que son las canaletas tapadas. El siguiente, por favor. Se puede preservar, se puede detener lo que es la degradación de los materiales siempre que exista una buena temperatura, una buena humedad y siempre que se controlen los agentes biológicos, que son los hongos, los roedores, palomas e insectos. La conservación es una tarea y un compromiso que tenemos todos. ¿Cuál es el ambiente ideal para un documento? Es aquel en el que se va a controlar la temperatura, la humedad, en el que no existan ni hongos, ni insectos, ni roedores, y en el que se incorporan prácticas acertadas de mantenimiento y seguridad. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones y recomendaciones para la preservación de los archivos? Se debe tomar en cuenta el mobiliario, el almacenamiento, la manipulación, las condiciones ambientales, el diagnóstico de la conservación y las intervenciones de conservación. En los mobiliarios debe ser un mobiliario metálico, esmaltado de alta temperatura. El siguiente, el mobiliario debe ser siempre metálico, de alta resistencia, debe estar pintada al horno con alta temperatura. Las dimensiones que tienen que tener los estantes son los siguientes que están ahí. Debe tener una medida de 2.20 a 2.40 y las bandejas deben medir entre 1.25 a 1.50 y el nivel más bajo debe estar de 10 a 15 centímetros. Eso facilita la limpieza y en caso de que exista una inundación, proteger lo que es la documentación. El siguiente. Para la manipulación es necesario la utilización de lo que son los guantes, debe existir unas mesas de trabajo y no debe haber alimentos en los lugares de trabajo. El siguiente. Las recomendaciones generales para el manejo de los libros. Se debe mantener una buena circulación y ventilación en el aire. Nunca deben colocarse los documentos directamente a la pared porque debe haber una circulación del aire. Los libros no deben sobresalir de los estantes. Las estanterías de libros no deben estar ni muy apretados ni muy sueltos y se deben colocar en forma vertical. Los libros grandes no se deben colocar con los pequeños ya que estos no les dan un soporte y como norma los libros no se deben apilar en estantes. Los libros en gran tamaño y pesados se deben colocar de forma horizontal. Las recomendaciones en lo que es la temperatura y la humedad relativa. Los edificios deben mantenerse en buen estado. Las grietas deben repararse lo más pronto que se presenten. Las puertas y las ventanas deben sellarse para evitar que entre el smog. Debe existir un espacio entre el techo y el cielo raso, esto para que exista una circulación del aire y se deben implementar equipos de control del clima. La calidad del aire. En la actualidad uno de los mayores problemas que se tiene es la contaminación atmosférica. El siguiente. Esta contaminación se la puede evitar utilizando filtros. Si no existe filtro, se debe sellar puertas y ventanas con lo que son las bandas de sellado. Se puede utilizar estuches protectores. Asimismo, no se debe fumar ni en los ambientes de archivo ni en el de las bibliotecas. Y se debe hacer el uso de aspiradoras que tengan filtro. El siguiente. ¿Cuáles son las afecciones que sufren las personas que trabajamos en el archivo? El siguiente. Es comezón en las orejas,
zumbido, enrojecimiento de los ojos, estornudo, comezón, ardor y esto, el siguiente. Uno de los procesos más importantes es el lavado de manos. Es por eso que se debe dotar de los siguientes suministros, que es el agua, el jabón, el alcohol en gel con una concentración mínima al 70%. ¿Cuándo se deben lavar las manos? Al llegar del trabajo, cuando se manipulan los documentos, eso es importante, antes y después de terminar de comer o cuando se manipula el dinero. El siguiente. Se debe utilizar, o sea, las personas que trabajamos en el archivo debemos tener lo que es el gel bacterial. Los elementos de protección que deben utilizar las personas que trabajan tanto en el archivo como en la biblioteca es el barbijo, los lentes, los guantes y un guardapolvo. Se debe considerar el uso de lentes cuando se está en contacto con documentos que tienen alta circulación de contaminación. Los elementos de protección están los guantes de látex, que tienen una duración mínima de 5 días y estos se pueden desinfectar con un alcohol en gel al 70%. El siguiente. Asimismo se debe utilizar unas batas, ya sean de telas o desechables. Estas se deben lavar antes o después de entrar a buscar los documentos y se debe desinfectar con un alcohol en gel al 70%. Las precauciones que deben tener las personas que trabajan en el archivo: deben lavarse las manos antes y después de tocar los documentos, deben utilizar un barbijo, deben utilizar lo que son los guantes de látex, así también de los materiales que son personales, tienen que estar muy aparte de la documentación con la que trabajamos. Deben cubrirse la boca en caso de que estornuden y lo más importante, cuando uno manipula documentos no debe lavarse las manos. Vamos a hacer así a manera rápida lo que es la legislación archivística. El siguiente, por favor. En 1994 se da lo que es el Reglamento Común de Procedimientos Administrativos durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que regula los procedimientos y comunicación entre los ministerios. El siguiente. En 1998 se crea un repositorio intermedio del Poder Ejecutivo durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. Este tenía la misión de que todas las documentaciones inactivas del Poder Ejecutivo deberían pasar a este repositorio intermedio y que toda la documentación que cumplía los 35 años de antigüedad debería pasar a lo que es el Archivo Nacional. El siguiente. Durante el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada se crean los archivos presidenciales. El siguiente. Durante la presidencia de Jorge Quiroga Ramírez se da la Ley de Procedimiento Administrativo que regula el acceso a los registros y a los archivos. Luego está el siguiente. Luego está con el presidente Carlos Mesa se garantiza el derecho a la información. El siguiente. Con la Constitución Política del Estado, aquí se implementan varias cosas. Se implementa el derecho a acceder a la información, se implementa el derecho a la petición y se incorpora la riqueza documental como un patrimonio cultural y establece la obligación de todo funcionario público que tiene el deber de inventariar y custodiar los documentos que sean propios. El siguiente. Se crea lo que son, con la ley 164, se crea lo que es la firma digital. El siguiente. El 2012 se dicta lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se habla de un patrimonio y los documentos son un patrimonio. El 2013 se dicta lo que es la ley Óscar Alfaro. El siguiente. Aquí la ley 530,
que establece la Ley de Patrimonio Cultural. El siguiente. Estos son los decretos más importantes y que son de interés de todos. Es el 21.144, que se da durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, que declara de necesidad y utilidad pública la obligación que tiene el Estado de preservar los documentos públicos. Asimismo, hace una diferencia de lo que son las documentaciones activas y las documentaciones inactivas. Hay el siguiente decreto, que es el 22.145. Este es otro decreto importante para lo que es el archivo, en el que establece que la destrucción de los documentos públicos inactivos constituye una grave pérdida, porque esta documentación sirve para la investigación, y declara de necesidad y utilidad pública la documentación que es tanto de la administración central, del órgano judicial y de las universidades, y se aplica lo que establece el artículo 191, que pone la riqueza documental del país bajo la protección del Estado. Se prohíbe la destrucción, el desecho y cualquier daño que se pueda realizar a la documentación. El siguiente. El Decreto Supremo 13.957 establece que mientras se haga lo que es un repositorio intermedio, no se puede incinerar los documentos, ni tampoco se pueden vender ni desechar. El siguiente. El Decreto Supremo 05758 establece que toda documentación que ha cumplido 35 años de antigüedad debe pasar al Archivo Nacional. El siguiente. El 05918, que declara Tesoro Nacional los documentos que tienen la firma de autoridades. El siguiente. A manera de conclusión, se puede decir que tenemos una norma archivística que protege lo que es el archivo. Sus disposiciones alcanzan tanto a las personas naturales y jurídicas. Una reflexión: el documento de archivo es un bien jurídicamente protegido, que es importante y está protegido por la normativa archivística. Su preservación es el principio fundamental. Los archivos son objeto de protección en el ámbito legislativo. Es que se debe dar la importancia que tiene el archivo, puesto que este guarda la memoria de una institución. Eso es todo.